Domingo quinto después de Pentecostés. Epístola, lección de la epístola primera del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 15. Carísimos, perseverad todos animados en la oración, sed compasivos, amantes de la caridad fraterna, misericordiosos, modestos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, ya que a todos habéis sido llamados vosotros a poseer en herencia la bendición. Porque el que quiere amar la vida y conocer días felices, prohíba a su lengua hablar mal y a sus labios no digan mentiras. Huya de hacer el mal y practique el bien, porque la paz y sígala, busque la paz y sígala, porque Dios tiene puesto los ojos sobre los justos y está pronto a oír sus súplicas, mientras que mira con enojo a los que obran mal. ¿Y quién habrá que os pueda hacer daño si os empleáis en hacer el bien? Mas si a pesar de eso padecéis algo por la justicia, teneos bienaventurados. No les tengáis miedo, ni os aflijáis por eso. Por el contrario, bendecid a nuestro Señor Jesucristo en el santuario de vuestros corazones. Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 24. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho: no matarás. Quien matare será condenado en juicio. Mas yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano merecerá que el juez le condene, y el que llamare raca, es decir, mentecato, imbécil, merecerá que le condene a la asamblea. Mas quien llamare fatuo será reo de fuego en el infierno. Por tanto, si vas a presentar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. Oración colecta del domingo quinto después de Pentecostés. Oh Dios, que tienes preparados bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el fuego de tu amor, a fin de que amándote en todo y sobre todo, consigamos un día esos bienes prometidos que nos son superiores a todo deseo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los capítulos de San Mateo 5 al 7 son un resumen de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, mostrando la ley de la gracia que obra más allá de la letra de la ley. Pero centrémonos hoy en lo que nuestro Señor nos quiere enseñar en este quinto domingo después de Pentecostés. Cristo dice algo muy importante. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere por justicia? Por justicia se refiere a la santidad, se refiere a poner en práctica la voluntad de Dios. No el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios se resume toda nuestra santidad. ¿Y cuánto nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Es más, el pecado entró en el mundo por desobediencia de Dios. Y Cristo, que es Dios, se ha hecho hombre
muriendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para pagar por nuestras desobediencias, para pagar por nosotros, para redimirnos, para salvarnos. Y ese Cristo es el que nos está enseñando en estos momentos. ¿Quiénes son los fariseos y los escribas? Eran los religiosos de la época, pero que vivían una hipocresía, es decir, una falsedad, una religión solamente exterior, que no coincidía con el interior. ¿Está mal lo exterior? No, lo exterior no está mal, porque nosotros somos alma y cuerpo, y Dios quiere que le demos culto en el alma y también en el cuerpo. Lo que está mal es el divorcio de lo interior con lo exterior. Lo que está mal es que lo exterior no manifieste el interior. Y ahí se equivocaban los fariseos y los escribas. Parecía que cumplían la ley de Dios, parecía que conocían la palabra de Dios, pero en realidad estaban lejos de Dios porque no buscaban agradar a Dios, no buscaban hacer su voluntad, no buscaban someterse a Dios, sino que creían que Dios les debía a ellos y tenían una imagen deformada de Dios nuestro Señor. Qué importante que nos demos cuenta que nunca tenemos que fomentar una imagen deformada de Dios. Justamente leyendo el Salmo 118, 119 en algunas otras Biblias, varía la numeración. En los versículos 7 y 8 dice lo siguiente: te alabaré por la rectitud de corazón, aprendiendo los decretos de tu justicia. Tus estatutos guardaré, de ningún modo me desampares. Y comentando justamente este versículo, Monseñor Stravinger habla que tenemos que tener rectitud de intención, tener nuestro ser recto, es decir, buscar la verdad, y buscando la verdad confiamos en Dios, en sus juicios, en su voluntad, porque vemos que siempre busca lo mejor para nosotros y que Dios no puede fallar. Y comentando San Agustín, justamente cuando Cristo dice que tenemos que rogar al Padre en su nombre, en San Juan capítulo 16, versículo 23, nos advierte que tengamos cuidado de no invocar un falso Cristo, de hacernos un Cristo a nuestra medida nosotros y no adorar al verdadero Cristo. Muchas veces corremos el riesgo de hacernos un falso Cristo, como le pasó a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de la época y a los judíos en ese momento, en donde ellos se habían falsificado una imagen del Mesías. Esperaban un Mesías que fuera poderoso en dinero, poderoso políticamente, que les diera un puesto importante en este mundo, pero no esperaban el verdadero Mesías, el verdadero Cristo que venía a pagar por nuestros pecados en la cruz, que venía a darnos un reino que no es de este mundo, sino que nos quería dar el reino de los cielos, nos quería dar la vida eterna, nos quería dar su propia herencia, nos quería divinizar con la gracia de Dios, hacernos hijos del eterno Padre en el único Hijo Jesucristo. Y en eso justamente está el error, porque ellos no aceptaron al verdadero Cristo, y a pesar de que inclusive se dieron cuenta que era el verdadero Cristo. San Mateo nos cuenta que cuando Cristo resucitó y los apóstoles quedaron como paralizados, los soldados quedaron como paralizados al ver esa resurrección y ser testigos de esa resurrección, dice que los religiosos de la época, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, le pagaron una suma grande de dinero para que dijeran que ellos estaban dormidos. Y San Agustín se pregunta, si estaban dormidos, ¿cómo fueron testigos de que se llevaron el cuerpo los apóstoles? Estaban mintiendo. Ellos sabían que Cristo había resucitado, pero negaban la verdad. Y eso puede pasar con aquel que vive la hipocresía y la falsedad. Negar la verdad. Estoy viendo
que el pecado me hace daño, estoy viendo que me aleja de Dios, estoy viendo que Dios me ofrece su perdón y lo rechazo. Trato de justificarme a mí mismo, trato de decir, no, eso no es pecado, lo trato de acomodar, trato de hacer las cosas a mi manera y no me someto a la voluntad de Dios. Qué equivocado que estamos, porque si sigues por ese camino, no podrás entrar en el reino de los cielos, nos lo advierte Jesucristo. Tal vez uno pueda decir, pero yo valgo la sangre de Cristo, Cristo ha muerto en la cruz por mí, yo valgo su redención, y eso es cierto, que nuestras almas valen la sangre de Cristo. Cristo ha tomado nuestro lugar, y siendo inocente, siendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, se ha hecho culpable por nuestros pecados y ha tomado nuestro lugar y ha recibido los castigos que nosotros mereceríamos. Pero sin embargo, como hemos dicho otras veces y hemos recordado aquello que dice San Agustín, ¿quién te creó sin ti? No te salvará sin ti. Si tú no quieres ser salvo, si tú no quieres convertirte, si tú no quieres cambiar, si tú no quieres realmente seguir a Cristo de corazón, entonces no lo harás. Por más que Él te busque, te cerrarás a su gracia. El corazón de Jesús lo hemos meditado en todo este mes. Hemos meditado en su amor y hemos meditado en su corazón que está lleno de ese fuego de su amor. Pero también hemos meditado en la cruz que asumió ese amor por nosotros y hemos meditado en los pecados que Él asumió por nosotros para que fuéramos perdonados. Y por eso veíamos que el corazón de Jesús está con fuego, pero también tiene una cruz y tiene espinas. Y veíamos también cómo ese amor derrama gracias, derrama misericordia, derrama fortaleza para que nosotros podamos responder y no perdamos la gracia de Dios, pero también te da fuerzas para que sufras. Y muchas veces nosotros no queremos sufrir, queremos huir del sufrimiento, no aceptamos el sufrimiento como también venido de la mano de Dios y como muestra de su amor para labrar la figura de Cristo en nosotros. Por eso decía justamente el apóstol San Pedro en su primera carta, en la epístola que hoy leíamos, carísimos, tened todos el mismo sentir, sed solidarios en el sufrimiento, quereos como hermanos. Es decir, pide que nos ayudemos unos a otros a llevar el sufrimiento con una mirada de fe, con una mirada de amor de Dios, con una mirada sobrenatural. Y también nos pide que con la gracia de Dios refrenemos nuestra lengua. ¿Cuánto mal podemos hacer con nuestra lengua? Que es lo que nos recuerda también el Evangelio cuando dice no matarás. Cuando matamos corporalmente, físicamente, y quitamos la vida a un inocente, es un pecado. Como lo es, por ejemplo, el aborto, que mata a un inocente, que ni siquiera se puede defender. Una madre que mata a su hijo en su seno. Es un pecado terrible que lamentablemente hoy se ha vuelto algo normal y clama al cielo, y es cierto. Pero también hay otras maneras de matar. Cuando tú calumnias a una persona y dices mentiras de esa persona y las afirmas, estás cometiendo un pecado porque estás matando su fama con mentiras. Cuando tú difamas a una persona diciendo verdades de esa persona, pero de manera inconveniente, diciéndolas a quien no tendrías que decirlas, simplemente llevada por la bronca, por el odio, por el rencor, por la venganza, le quitas la fama a esa persona, sí, con verdad, pero de manera con falta de caridad, y estás exponiendo la intimidad de esa persona a otras que no tienen por qué saberlo. Esos pecados no solo hay que pedir perdón en el confesionario y hay que arrepentirse de corazón, sino que también necesitan la restitución de la fama del prójimo ofendido. Y tengo que decir la verdad o tengo que disculparlo por haber dicho lo inconveniente. Si no lo hago, mi pecado no será perdonado. Por eso, frente a esta realidad, queridos hermanos, nosotros tenemos que tomar conciencia
de que valemos la sangre de Cristo. Y si Él nos ha perdonado tanto muriendo en la cruz, un solo pecado mortal merece el infierno, un solo pecado mortal nos hace perder la vida eterna y sin embargo Él está dispuesto a perdonarlo y murió en la cruz por ti y por cada uno de nosotros. Me amó y se entregó por mí, decía San Pablo con tanta verdad. Si eso es verdad, ¿por qué tú no perdonas de corazón a aquel que te ha ofendido si Cristo te ha perdonado de corazón? Cristo hace una comparación, hace una enseñanza de una parábola cuando él habla de aquel rey que perdonó a un servidor que le debía muchísimo y que no podía pagarle. Pero sin embargo ese servidor no quiso perdonar a un hermano suyo, a un compañero suyo, una deuda mucho más pequeña. Y que se enojó el rey por él y le dijo, ¿acaso yo no te perdoné? ¿Acaso tú no tendrías que haber perdonado también? Y nosotros ponemos en práctica aquello del Padre Nuestro que rezamos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que perdonar de corazón, muchas veces cuesta, pero no nos tenemos que apoyar en nuestra fuerza. Tenemos que apoyarnos en la gracia de Dios, comenzando a rezar por aquellas personas que nos cuestan aceptar, comenzando a rezar por aquellas personas que nos pueden haber hecho daño, comenzando a rezar también por aquellas personas que nosotros podamos haber hecho daño. Rezar de corazón, con mucha humildad, sufriendo con paciencia las debilidades y la flaqueza del prójimo, en una obra de misericordia muy difícil de llevar a cabo, porque tenemos que descubrir a Cristo en esos prójimos, pero los tenemos que descubrir con la clave de acordarnos que Jesucristo nos ha perdonado primero. Qué hermoso es recibir el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión. Qué hermoso es escuchar de Cristo a través del sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué hermoso es tener fe y creer que Cristo me lava con su sangre y me cura con sus llagas en el sacramento de la penitencia o confesión. Y es algo muy importante. Pero si Cristo hace eso con nosotros y nos da su gracia, ¿por qué tú no perdonas de corazón? Por eso en la oración colecta hoy decíamos, oh Dios, que tienes preparados bienes invisibles a los que te aman. Infunde en nuestros corazones el afecto de tu amor para que amándote de todo corazón sobre todo consigamos esas promesas que exceden todo deseo. ¿Cuáles son esas promesas que exceden todo deseo? ¿Cuáles son esos bienes invisibles? Esos bienes invisibles son todas sus gracias, todos sus dones que Él nos quiere dar para que lleguemos a la vida eterna, porque Cristo te ha comprado la vida eterna con su sangre. Y ese prójimo que te cuesta perdonar, ese prójimo que te cuesta rezar por él, vale también la sangre de Cristo, y también Cristo ha muerto por él, y también Cristo que quiere que esa persona se salve y vaya al cielo a la vida eterna. No todos llegarán a la vida eterna, no todos se salvarán, no todos responderán a la gracia de Dios, eso es cierto, pero en lo que está de nuestra parte tenemos que tratar de responder. Si la otra persona después no perdona, si la otra persona después no cambia, si la otra persona después no quiere convertirse a Dios, si la otra persona después sigue haciendo mal, ya es una respuesta que tiene que dar la otra persona, pero yo de mi parte puse lo que tenía que poner. Por eso, queridos hermanos, tomemos conciencia de la importancia de la gracia de Dios y de la importancia de responder a la voluntad de Dios. Otras veces hemos puesto ejemplos de los santos, que son los campeones de Cristo, que son los imitadores de Cristo. San Expedito es un santo que la gente le tiene mucha devoción, pero pocos lo imitan. San Expedito, ¿qué es lo que hizo? Se hizo bautizar poniendo en riesgo su vida. Por eso en la cruz dice, hoy me voy a hacer bautizar, hoy me voy a hacer cristiano, hoy me voy a entregar a Jesucristo. ¿Y qué le pasó? Lo mataron, murió mártir. Pero el diablo, ¿qué lo inducía? Que está el cuervo pisándolo él, que dice, cras, mañana, deja para mañana eso, no te bautices ahora. Así nos puede pasar a nosotros, que dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.
Hoy no te confiesas, los dejas para mañana, y mañana tampoco, y pasado. Tienes que cambiar tal situación, tienes que cambiar tal cosa, tienes que crecer en tal virtud, tienes que dejar tal vicio, tienes que ordenar tal cosa en tu vida, pero no lo hago, lo dejo para mañana decir nuevamente mañana. Por eso tenemos que tomarnos en serio la vida espiritual, tenemos que tomarnos en serio los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, porque el tiempo que se te concede en estos momentos tiene un valor de eternidad. Otras veces hemos puesto este ejemplo, decimos, para los mundanos el tiempo es oro, porque lo ven el tiempo para ganar dinero, lo ven el tiempo para crecer en las cosas de este mundo. ¿Cuánta gente, lícitamente, no digo que sea ilícito, busca amasar una fortuna, busca tener un título, busca crecer? ¿Y la vida eterna? ¿Te acuerdas que el tiempo vale eternidad? Cada decisión que tomas en este mundo, cada obra buena o cada obra buena que dejas de hacer o haces, cada respuesta a la gracia o que dejas de responder a la gracia, tiene un eco de eternidad. Te estás jugando la vida eterna. ¿Tomas conciencia de esta realidad? Por eso tenemos que decir lo que decíamos en el introito, en el Salmo 26. Escucha mi voz que te llama, Señor. Tú eres mi ayudador. No me abandones ni me desprecies, oh Dios de mi salvación. Mi ayudador. Cristo es quien nos ayuda con su gracia, tanto cuanto nosotros nos dejemos ayudar y pongamos en práctica sus enseñanzas. Por eso, queridos hermanos, hoy reflexionemos. Estamos en la Santa Misa, donde se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz de manera incruenta. Estamos en la Santa Misa, donde se produce el milagro de la consagración, en donde se transformará el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo por el misterio de la transustanciación. Estamos en la Santa Misa, donde nos unimos a ese Cristo que se entregó por nosotros en la cruz y que vive para siempre para interceder por nosotros, mostrando sus llagas de sus manos, de sus pies y de su costado en el santuario celestial por nosotros. Estamos en la Santa Misa, donde late el corazón sagrado de Jesús con su triple amor divino y humano, de inteligencia y de voluntad. Estamos en la Santa Misa, pero ¿cómo estamos en ella? Simplemente estás exteriormente, estás con el cuerpo, estás simplemente por costumbre, estás exteriormente y tu interior está aquí. ¿Quieres realmente recibir las gracias de Dios? ¿Quieres unirse a tu sacrificio? ¿Quieres que ese sacrificio de la cruz se prolongue en ti, cambiando de vida, de corazón y tratando de sacar fuerzas de ahí, porque te está jugando la vida eterna? ¿Tomas conciencia que te juegas la vida eterna? Muchas veces no tomamos conciencia de todo esto. Por eso, queridos hermanos, es importante tomar conciencia y decir aquella oración que vamos a decir en la comunión del Salmo 26. Una sola cosa pido al Señor y deseo ardientemente habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Es decir, quiero la vida eterna, quiero llegar al cielo, quiero llegar a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo, quiero la salvación de Jesucristo, quiero ser feliz con Cristo por toda la eternidad. Si quieres eso de corazón, vas a tener que cambiar de vida, vas a tener que convertirte de corazón, vas a tener que dejar que la gracia de Dios fluya en tu alma, vas a tener que estar dispuesto a cambiar de mentalidad, a tener verdadera contrición, rompimiento con el pecado, a evitar las ocasiones próximas de pecado. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo quiero evitar el pecado, sí, yo quiero convertirme, pero no evita las ocasiones próximas de pecado. Por eso reflexionemos, pongámonos delante de Dios y pidamos la intercesión de nuestra Madre bajo el título del Perpetuo Socorro, que ayer la celebramos, 27 de junio, la Virgen que socorre, la Virgen que auxilia con el poder, con el socorro, con el auxilio de Cristo, la Virgen que se hace instrumento de Jesucristo porque es dócil a la gracia de Dios, porque no es hipócrita, porque siempre anduvo en el camino de la verdad, porque siempre en todo agradado a Dios. Bienaventurado, le decían a Cristo, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Cristo decía, bienaventurado más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
La Virgen es bienaventurada mucho más por llevar a Cristo en su seno, es más bienaventurada por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y tú, como dice el apóstol Santiago, eres oyente olvidadizo, escuchas la palabra de Dios y después te olvidas de ponerla en práctica. Si te olvidas de ponerla en práctica, recuerda aquellas palabras del Evangelio. No el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si todo se queda en palabras, si todo se queda en buenos deseos, pero no se pone en ejecución la práctica de imitar a Jesucristo y de dejar el pecado y de vivir en gracia, no podrás ser salvo, porque tu justicia no será mayor que la de los escribas y fariseos. Y si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrás entrar en el reino de los cielos. No te engañes. El corazón de Jesús es muy misericordioso. El corazón de Jesús está lleno de amor y está dispuesto a perdonarte cualquier pecado. No hay pecado que el corazón de Jesús no pueda perdonar. Pero hay una condición. Te tienes que arrepentir de corazón y tienes que cambiar de vida. Tienes que dejar el pecado. No quieras tener razón con Dios. Tú, queriendo justificar tu pecado, queriendo tener razón, dale la razón a Dios, sométete a Él, reconoce tu pecado y conviértete de corazón. Porque si quieres tener razón frente a Dios y quieres justificar tu pecado tú mismo, excusándote y tratando de disimularlo, te podrás engañar a ti mismo, podrás engañar al sacerdote, podrás engañar a los demás, pero a Dios no puedes engañarlo, porque Dios ve tu corazón, Dios ve tu alma, Dios ve tus intenciones, Dios ve tu inteligencia, Dios ve tu interior, y según eso te juzgará. Es cierto que Él ha muerto en la cruz por nosotros y nos da la oportunidad de salvación, y solo unidos a Él nos vamos a salvar, pero quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Madre del Perpetuo Socorro, que tomemos conciencia de todo esto, que nos convirtamos de corazón y que realmente busquemos en todo hacer la voluntad de Dios, porque Cristo ha muerto en la cruz por nosotros, porque Cristo se entregó por nuestros pecados, porque Cristo es nuestro Redentor y Salvador, porque su corazón nos ama tanto. Nosotros queremos responder y confiando en el Sagrado Corazón de Jesús, confiando en la intercesión poderosa de la Madre del Perpetuo Socorro, pedimos fuerzas para que podamos poner en práctica, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pidamos someternos a la voluntad de Dios y dejemos obrar la gracia que Cristo nos ha merecido en la cruz y por intercesión de la Virgen bajo el título del Perpetuo Socorro, pidamos que nos asista a nosotros miserables pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima.